SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Cogemos una linterna y unos guantes y entramos. Nos dirigimos hacia la capilla. Entramos y abrimos el armario empotrado y cogimos la urna. Cuando descuelgo el teléfono es José Luis, el juez de guardia de la Almunia, y me dice: han robado el cráneo del Papaluna, ¿no habrás sido tú? Al día siguiente apareció la noticia publicada en Heraldo de Aragón. Fue una noticia que fue una exclusiva a nivel mundial y que tuvo una gran repercusión en otros medios. Durante la extorsión llega un segundo anónimo en el cual piden 1.000.000 de pesetas y dan una localización exacta en Zaragoza. La historia del Papaluna es la historia de un hombre emblemático a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. La historia de Benedicto XIII es la historia de una figura que fue revulsivo, fue innovador, no dejó indiferente a nadie en vida. Quizás eso es lo que le hizo ser perseguido, señalado, ¿no? Luego posteriormente como la figura del antipapa. Sus reliquias fueron destruidas por la guerra de sucesión en España. Luego su cráneo fue robado en el año 2000. Un montón de muescas, ¿no? en la biografía y en la historia de este Papaluna, fallecido en el año 1423, hace 600 años. Pedro Martínez de Luna y de Gotor, quizás uno de los personajes, como digo, más emblemáticos de la historia de Aragón y en definitiva de la historia de España. Hemos venido precisamente hasta Zaragoza, estamos en el Salón del Trono, el Salón de los Arzobispos, en un lugar muy especial para realizar este programa de SER Historia. Como digo, siempre un programa que no hubiera sido posible, lo quiero recordar, si no fuera por los compañeros de Radio Zaragoza, por supuestísimo, la Cámara de Comercio también de la misma ciudad y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Les quiero dar a todos ellos las gracias, pero sobre todo a este público incesante, incansable, que siempre nos sigue programa a programa allá por donde vamos y que de forma tan paciente, ¿no? Nos escucha semana a semana. Con ellos les voy a pedir un aplauso. Intentaremos hacer en este programa un poquito más de historia. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a SER Historia. Lo acabo de decir, estamos en Zaragoza, en un lugar increíble, en el Salón del Trono o el Salón de los Arzobispos, en este museo diocesano Alma Mater Museum, uno de los lugares más increíbles que tiene Zaragoza en la última década para ser visitado, ¿no? Y disfrutado junto con las otras grandes edificaciones, ¿no? Como la Catedral, la Iglesia del Pilar, que está muy cerquita de nosotros. Todo esto nos va a servir de escenario para hablar en este programa de SER Historia durante la próxima hora y media aproximadamente de una figura emblemática, lo decía ahora en la introducción, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, el Papaluna, uno de los personajes más carismáticos, uno de los pocos papas españoles que ha habido en el pontificado y que, bueno, le tocó vivir un momento convulso con ese cisma de Occidente y una historia casi policial, ¿no? En las dos últimas décadas, que lo ha llevado a convertirlo pues casi en protagonista, ¿no? de programas del CSI. Vamos a hablar de su figura, vamos a hablar de la investigación de sus restos, vamos a hablar del contexto histórico que le tocó vivir, como digo siempre en este programa de SER Historia, intentando hacer un poquito más de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a este programa, a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Y qué sitio, ¿no? Qué sitio tan imponente, viendo tanto cuadro, tanta purpurina y, en fin, y casi tanta santidad. Estamos casi elevados ya del suelo. Fíjate, estamos en el Salón del Trono. Detrás de nosotros tenemos un trono, sí, el trono que utilizó Juan Pablo II en su visita a Zaragoza. Y es un lugar, como digo, encomiable, con una magia, con un espíritu muy especial, ¿no? Todos estos lugares, fíjate, cuando hemos hecho programas en iglesias, en museos, acuérdate en Valladolid, ese programa que hicimos en el monasterio de Santa Ana, el convento de Santa Ana, hablando de la Semana Santa, era un lugar pequeño, recogido, pero tienen una magia especial, ¿eh? Claro que lo tienen, ya sabes que cada lugar tiene su energía, pero es que además este sitio tiene su pequeño secreto, y es que uno de estos cuadros que nos rodean... Arzobispos, todos los arzobispos. Todos los arzobispos, como ves, altos dignatarios eclesiásticos, uno es de Goya. Por lo tanto, hay toda una joyita aquí, todas son, evidentemente, pero hay un Goya, no digo cuál, a mí sí que me lo han revelado, y ya de por sí ya le da ese otro toque, ¿no? Ese marchamo, esa calidad de que estamos ante un auténtico museo con pequeñas joyas, algunas escondidas, pero sobre todo lo que tú decías, yo creo que la energía se palpa y son de estos lugares donde la historia ha convivido y sigue conviviendo, ¿no? Además, donde nos consta, ¿no?, que tenemos muchos seguidores, ¿no? El vicario Rubén antes se ha acercado a saludarnos porque es muy fan del programa de Ser Historia y nos ha abierto las puertas, ha ayudado también, junto con el arzobispo, a abrir las puertas de este lugar. Lo decía ahora Jesús Callejo, vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. El Papa Luna, una figura que no dejó indiferente absolutamente a nadie, ¿eh? No, a nadie. Y de hecho, en fin, dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, y que mucha gente desconoce, ¿no?, que viene precisamente de este personaje, ¿no?, del Papa Luna, de Pedro Martínez de Luna, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, también es verdad, que vivió una época convulsa, en fin, el vivir y el protagonizar ni más ni menos que el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Bueno, pues Benedicto XIII ahí estuvo, sí que estuvo prácticamente en todas las controversias. También es cierto que muchos datos cronológicos a veces son un poco contradictorios porque se habla de que murió a una edad tan longeva como los 94 años, pero hay otros documentos que nos indican que posiblemente fuera un poco más joven, cuando digo más joven por lo menos con 85 años, lo cual ya es bastante para la época que le tocó vivir, y que luego pues tuvo como una serie de lugares, evidentemente, donde él dejó su huella, no solo en la Universidad de Montpellier, donde él fue profesor de Derecho Canónico, sino evidentemente en Illueca, que es donde nace, en Sabiñán, donde en fin ha estado durante muchísimo tiempo su cráneo, y por supuesto en Peñíscola, que además ese castillo de Peñíscola, un castillo templario, ha sido escenario de multitud de películas, desde El Cid hasta Calabuch, incluso en Juego de Tronos. Es decir, bueno, pues en todos estos lugares el Papa Luna siempre ha dejado esa huella. Una huella especial, ¿no? Hasta el punto que incluso se ha añadido muchos más elementos fantásticos, prodigiosos a su biografía, que luego te iré comentando. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 13 de julio de 1418. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estamos en un momento crítico en la salud del Papa Luna porque han intentado envenenarle. Y no podemos ayudarle, no podemos interferir en el tiempo. Es lo que tiene el cronovisor, es lo que tiene también este pasaje temporal, ¿no? Pues somos testigos del acontecimiento, pero también somos testigos de que se va a salvar, que todavía le quedan unos cuantos años de vida. Es un momento también clave porque se ha nombrado a Martín V, ¿no?, en la Ciudad Santa, y Martín V le seguía estorbando, ¿no?, que
que Benedicto XIII estuviera en Peñíscola y él además ejerciendo de papa, a pesar de que en el Concilio de Constanza ya le habían declarado como hereje y como antipapa. Entonces, bueno, pues como no se moría, pues dice, pues vamos a ver si provocamos un poco su muerte, ¿no? La aceleramos. Y aquí es donde entra un postre típico que al Papa Luna le gustaba consumir, un postre que hacían las monjas de Santa Clara. Estamos hablando del citronat, que por cierto se ha recuperado un poco la receta, y este citronat, bueno, sería una especie de sorbete de limón, en fin, tenía un tipo de elemento también muy dulce con mermelada. Suena a bebida energética de ahora. Pues el citronat, efectivamente. Se ha dejado de utilizar, también un poco a lo mejor por la mala fama, ¿no? Por la leyenda negra que tuvo de que le intentaron dar este postre. Evidentemente el postre no solo por los ingredientes que tenía el citronat, sino porque también tenía arsénico, estaba bien espolvoreado de arsénico. El Papa Luna era un tío duro y el médico también que tenía, Jerónimo de Santa Fe, el médico personal del pontífice, se hizo que rápidamente vomitara, que echara, en fin, toda la ponzoña que él había ingerido. Y aquí entra un elemento clave, o dos elementos claves. Por una parte, se sabe quién es el que le intentó envenenar, ni más ni menos que sus sirvientes, Fray Calvet y Domingo d'Alavia, que eran, bueno, pues un poco como súbditos del cardenal Adimari, que a su vez era como el legado papal de Martín V. Entonces, todo encajaba, ¿no? En fin, se les había pagado convenientemente para envenenarle. Y luego la receta, la famosa tisana del Papa Luna, que utilizó el médico Jerónimo de Santa Fe y que, por cierto, también se ha comercializado. Y es una tisana, voy a revelar los ingredientes, que se compone de 8 elementos fundamentales, porque no solo le sirvió para salvar la vida, sino que luego lo fue consumiendo porque le dice que le daba una cierta vitalidad. Estos 8 ingredientes, que son 8 plantas, es el hinojo, el cilantro, semillas de anís, la alcarabea, el comino, la corteza de canela, la raíz de díptamo, regaliz, y todo ello también con azúcar. Esa es la tisana del Papa Luna, que desde ese momento, se ha recuperado la receta hace unos cuantos años, pero que se sabe que fue como el bálsamo de Fierabras que le sirvió para recuperar la salud y por lo menos vivir otros 4 o 5 años más, que no es poco. Desde luego, porque ya era un personaje talludito, ¿no? Era mayor, pero con una vida muy intensa, ¿no? Él, lo decías antes, había estudiado en Francia, había creado colegios, universidades, es decir, era una persona muy involucrada en el mundo de la cultura y del humanismo, que todavía no existía como tal, pero casi, ¿no? Totalmente. De hecho, él fue mecenas, ¿no? de algunas personas, en fin, talentosas de aquel momento, no solo artistas, sino también arquitectos. Él atesoró una gran biblioteca. De hecho, por desgracia, cuando él muere, la biblioteca la fueron repartiendo y se fue perdiendo muchísimos de esos volúmenes. Pero una biblioteca donde no solo había libros de filosofía, de teología, sino que también había libros de magia, había libros de alquimia, porque a él le interesaban también estas, vamos a llamarlas, artes heterodoxas. Y todo es conocimiento, al fin y al cabo, ¿no? Sí, al final era conocimiento. A ver, recordemos que estamos hablando de una época, en fin, en esa Edad Media, donde lo mágico, lo científico estaba muy unido. Acuérdate que un poco la astrología y la astronomía pues prácticamente formaban parte de esas 7 artes liberales. Y lo interesante, ya digo, era esa biblioteca que estaba compuesta, ya digo, de muchos ejemplares, de todo tipo de cosas, y ahí entra también una leyenda urbana muy interesante, porque dice que poseía un legendario códice imperial, ¿no? Para mí forma parte de la leyenda, luego si da tiempo incluso te daré mi propia explicación de cuál era el códice imperial, que cuando muere dice que lo intentan buscar y no aparece. Entonces solo ocurren 2 cosas, o bien lo escondió en un sitio oportuno o bien fue destruido. ¿Por qué? Porque ese códice imperial, que se atribuía ni más ni menos que al emperador Constantino, dice que aquel que lo leyera le podía provocar, por una parte, helarle la sangre y por otra parte le hacía que su fe se tambaleara, es decir, como que los principios sólidos en los que estaba instituido la Iglesia a lo mejor empezaba a dudar de que fueran tan sólidos. No sé si se estaba refiriendo, en fin, a la donación de Constantino, que por ahí yo creo que podían ir los tiros, pero bueno, en concreto ese libro, ese códice imperial tan enigmático desapareció, igual que desaparecieron tantas cosas, porque, bueno, hay que recordarlo, cuando él muere se convierte en un cuerpo santo también, ¿no? Y eso hace que se venere, y se venera no solo su momia, sino que se venera todo lo que fue su ajuar personal, entre ella la tiara y entre ellos, por supuesto, sus libros y, cómo no, sus amuletos más personales. Estás hablando de ese cuerpo incorrupto, incorrupto, embalsamado, conservado, bien
ajado, que es parte, lo decía yo al principio, de su historia, ¿no? La última muesca, podríamos decir ya a estas alturas, ¿no? Ahora en 2023, la penúltima o la antepenúltima muesca de esa historia, que todo suma y que, bueno, lo comentaba antes en una compañera, a Pilar de la cadena SER, una entrevista que me hacían para La Ventana, que yo siempre soy muy optimista, ¿no? Y muy positivo, ¿no? De cualquier robo, de cualquier inconveniente, de cualquier contratiempo, siempre se puede aprender algo, ¿no? Y el caso del robo, por ejemplo, del cráneo del Papaluna, de la cabeza del Papaluna en el año 2000, pues supuso, ¿no?, ponerlo pues prácticamente en valor, tal y como no se había hecho hasta entonces. Queríamos invitar, Jesús, a este cronovisor, a una figura que es carismática, no solamente en el conocimiento del Papaluna, sino de todo lo que supuso la historia del robo. No estoy hablando del ladrón, sino de aquel que lo dio a conocer al mundo entero, literalmente al mundo entero. Santiago Cabello, periodista, el encargado del Heraldo de Aragón, de ese periódico maravilloso, de dar esta noticia a todo el mundo. Santiago, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue la historia del robo, del cráneo? Pues fue un cúmulo de casualidades. El hecho de que se robara el cráneo, donde había estado conservado durante siglos, en Sabiñán, y el hecho de que yo soy de allí, de ese pueblo, pues me proporcionó la ventaja de poder enterarme antes de nadie de que el cráneo había sido robado y darlo a conocer a través del Heraldo de Aragón, donde Pero no lo habías hecho tú, ¿no? No, efectivamente, no fui yo. Una historia, como digo, increíble, ¿no? En el sentido de que supuso, ¿no?, con la recuperación, meses después, al final había sido una chiquillada de dos muchachos con una historia un poco rocambolesca. Los escuchábamos al principio del programa, en ese corte del documental de Televisión Española, que pedían 1 millón de pesetas, ¿no?, por la cabeza del Papaluna, ¿no? Un detalle que nos comentabas antes en la comida, que ya, bueno, te hacía ver un poco, ¿no?, que quién dice la cabeza, no dice el cráneo del Papaluna, pues la gente del pueblo, ¿no? Es decir, había una serie de pistas que la Guardia Civil, que siempre le tenemos mucho cariño, ¿no?, y que siempre ha trabajado de 10 o de 11, aquí podríamos decir que tardó un poquito, ¿no?, y trabajó de 7 o de 6 hasta que se pusieron un poco las pilas, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que fueron un poco detrás de la noticia. Nosotros en Heraldo pues fuimos forzando de alguna manera que las fuerzas de seguridad se pusieran de alguna manera las pilas para hacerse con esa historia tan rocambolesca y tan complicada que sucedió entonces. Claro, porque es que además, lo decíamos antes, a partir de la recuperación del cráneo, de la cabeza del Papaluna, la historia del propio personaje cambia y se magnifica. No voy a decir que se magnifica de forma exagerada o faltando a la verdad, no, al contrario, se magnifica en el sentido de que quizás se le empieza a prestar el valor y la importancia que tiene, ¿no? Efectivamente, hasta el año 2000 prácticamente pues el cráneo estuvo allí olvidado, mientras la familia propietaria vivió en el palacio hasta los años 50 o 60 del siglo XX, pues el cráneo sí que era venerado por ellos mismos, era una reliquia que tenían en mucha estima. El tío Pedro, ¿no? El tío Pedro le llamaban, efectivamente, y estuvo posteriormente, cuando el palacio pues quedó sin habitar y pues vendieron o se subastaron los bienes que había en el interior, pues quedó dentro como esa reliquia que ahí se ha quedado un poco olvidada, ¿no? El robo de alguna manera la vino a traer a la actualidad otra vez, y hasta tal punto que el paso de estos 20 y tantos años que han sucedido del robo, pues podemos decir que hoy en día es un bien inventariado, un bien protegido, está conservado, está restaurado, el propio palacio está en fase de recuperación, en fase de restauración, y yo pienso que de alguna manera el robo vino, entre comillas, vino bien para despertar la conciencia de todo el mundo, y que este bien único que tenemos la suerte de tener en nuestro pueblo pues se pusiera en valor de nuevo para
no sé, el mismo hecho de que estemos hoy aquí, claro, en un establecimiento, en un museo que pertenece a la Iglesia, ya nos está dando una pista acerca de lo que ha cambiado la concepción en este tiempo acerca de este personaje, que de considerarlo un antipapa. De hecho, en Sabiñán, mientras el palacio está en restauración, el cráneo del Papa Luna se conserva en la capilla de la iglesia del pueblo, se conserva en la capilla que fue de los condes, y eso es un hecho significativo, ¿no? Creo que avanzamos en el buen camino hacia la recuperación del buen nombre de Benedicto XIII como una persona que fue fundamental y que ahí están los hechos. Hasta el 2 de julio, quiero recordarlo, que luego hablaremos con Sergio Blanco, director de este Museo Diocesano Alma Mater. Se puede visitar en Zaragoza, en este museo, la exposición El Papa Luna, en donde precisamente se puede ver la cabeza, el cráneo tan celebérrimo de este protagonista de la historia. Jesús. Sí, Santiago, estabas contando lo del robo del cráneo, ¿no?, del Papa Luna en el año 2000, pero no fue la única profanación. Es decir, ya su cuerpo en siglos anteriores había sido profanado. Antes Nacho comentaba, ¿no?, que en la Guerra de Sucesión, a pesar de que últimamente hay estudios que dicen que posiblemente a lo mejor fue la Guerra de la Independencia, pero anteriormente también, cuando estaba en Illueca, y estoy hablando del año 1537, creo que se acercó por allí un sacerdote italiano que, en fin, que conocía la fama de herético, ¿no?, que le había dado la Iglesia al cuerpo, ¿no?, y por supuesto a la personalidad de nuestro querido personaje, y se acerca con su bastón o con su callado y creo que hace una tropelía bastante gorda. Creo además el personaje, que se llamaba Juan Porro, en fin, yo creo que el apellido ya estaba encaminado, ¿no?, a cometer un acto vandálico, y yo no sé cómo salió a bien de ellos. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó en aquel año? Bueno, parece ser que desde el fallecimiento del Papa y desde su traslado a su casa natal en Illueca, pues siguió siendo venerado. Era un personaje fundamental en Aragón, había sido un mecenas importantísimo y se le tenía como algo venerable y milagroso, de tal manera que en el Palacio de Illueca debería de estar expuesto. Y esto no gustó a este personaje, no gustó que una figura que había sido calificada por la Iglesia como herética pues siguiera siendo venerada, con lo cual la emprendió a mamporros, nunca mejor dicho, y pues parece ser que entonces fue cuando se decidió no tenerlo expuesto sino enterrarlo, y de ahí pasó a que estuviera un poco más oculto hasta el momento en que las tropas francesas, se dicen, fueron y la emprendieron con todo, y terminó el cráneo trasladándose al Palacio de Sabiñán para protegerlo, porque era de la misma familia que... Bueno, y fíjate que cuando ocurre lo del robo, contando ya estos otros dos peripecias anteriores, ¿no?, se volvió a relucir o a resaltar una vieja profecía y casi maldición de San Vicente Ferrer, diciendo, bueno, en fin, que las tuvo también con Benedicto XIII, diciendo que cuando él estuviera muerto, que al final acabarían jugando con su cabeza como si fuera una pelota. Es decir, mucha gente revivió eso como si se volviera un poco a reproducir esa maldición. Yo no sé hasta qué punto tiene credibilidad o al final se exageró todo. Yo lo que hemos conocido a base de estudiar y de ver escritos es que la reliquia, desde luego, desde que estuvo en Sabiñán, ha sido muy venerada y muy cuidada por la familia hasta el momento, como digo, en que se abandonó el palacio, que se dejó de habitar. Lo tenían en el salón principal, en una capilla dentro de una urna. Muchas veces lo sacaban en una mesita, lo sacaban al palacio, al salón principal del palacio, y lo tenían, ya digo, la misma anécdota que comentaba Nacho de que le llamaran el tío Pedro, pues es prueba definitiva de que la familia lo tenía como una reliquia de un antepasado ilustre. Santiago, estaba escuchando, estaba viendo también el trono que tenemos detrás, utilizado por Juan Pablo II. El Papa Luna, ¿no? Pues, es un personaje ahora muy conocido, muy popular, con mucho predicamento. Este año, precisamente por ese sexto centenario de su muerte, pues ha habido muchísimas publicaciones, ¿no? Y uno te quería preguntar, como periodista que palpas un poco, ¿no?, el latir, el sentido de la sociedad aragonesa. En este sentido, se ha pedido, ¿no?, el presidente del gobierno de Aragón visitó al Papa Francisco
Francisco para solicitar, ¿no?, también, entre otras cosas, que se le devolviera, ¿no?, primero porque fue excomulgado, ¿no?, que se devolviera la comunión, no sé si se dice así, pero también que volviera a la lista de papas, ¿no?, donde se le sacó por ese cisma, ¿no?, de que luego hablaremos con más detalle con otros invitados, ¿no? ¿Qué recorrido tiene toda esta historia? Yo pienso que el camino que se está llevando es el adecuado. Estamos dignificando su figura, volviéndola a sacar a la luz, dándola a conocer a través de esos libros, del documental que hizo Germán Roda, de otra serie de elementos y bueno, pues el hecho de esta celebración que estamos teniendo este año con motivo de su fallecimiento, de su aniversario, esta misma exposición que hay aquí en este magnífico museo, yo creo que está permitiendo dar a conocer a este personaje y está permitiendo sacar a la luz la verdad sobre ese personaje que fue fundamental no digo en el Aragón ni en España, digo en la Europa de la época y en el mundo. Fue protagonista de los sucesos, los más importantes que hubo en el mundo en aquella época. Eso va a permitir poco a poco que la Iglesia se dé cuenta de que hay que mirar las cosas con otros ojos a como se miraban hace 600 años y devolverle esa dignidad para reconocerlo no solo como un personaje que actuó en contra de la Iglesia, sino todo lo contrario, un personaje que con su terquedad, con su cabezonería que muchas veces se le achaca, yo creo que lo único que hizo a lo largo de su vida fue defender su derecho, el derecho que él consideraba que tenía como papa. Además, Jesús, el propio apelativo de antipapa, ¿no?, parece que se le está señalando como algo demoníaco, como algo diabólico, y cuando es totalmente injusto, ¿no? En el momento que empiezas a leer retazos biográficos, menciones de la época, incluso de algunos de sus perseguidores o enemigos, te das cuenta de que detrás del trabajo de Benedicto XIII había más elementos positivos que negativos, ¿no? No, totalmente. Además, él se mantuvo en sus 13, tenía su derecho y además su legitimación, porque él decía que fue cardenal, investido cardenal antes de que se produjera el cisma, por lo tanto no estaba ya señalado por esas presiones políticas que luego se generaron, porque de ahí viene un poco el cisma, ¿no?, por las presiones políticas tanto de Roma como de Francia por imponer a los suyos. Y él un poco lo reivindicó, él dice que había sido nombrado directamente por Clemente VII en Aviñón y por lo tanto pues tenía más derechos que cualquiera otro. Pero efectivamente, tanto en el concilio de Pisa como en el concilio de Constanza se determina que es antipapa, que es cismático y que es hereje. Y además, ya sabes que para estigmatizar a alguien se decía que tenía tratos con el diablo, siempre se asociaba, eso también se lo dijeron a Silvestre II, ¿no?, el papa del año 1000. Y bueno, pues como encima atesoraba este tipo de libros de magia, de alquimia, que le interesaban este tipo de cosas, que además bebía tisanas con plantas medicinales, pues todo eso generó una leyenda negra, pero sobre todo de aquellos que intentaban desacreditarle. Los que conocían un poco su linaje, los que conocían su honradez, sabían perfectamente que en esa época donde había 3 papas, el papa más correcto desde un punto de vista legítimo era él. Pero, bueno, pues ya sabes que la vía cesiones, que es la que se intentó hacer, la vía cesiones es que todos dimitieran para nombrar un nuevo papa, él nunca llegó a dimitir y eso es lo que le mantuvo pues en Peñíscola, jugándose la vida, porque ya no solo fue este intento de asesinato que hemos comentado en el cronovisor, sino otros intentos para quitarle de en medio, porque era una persona molesta, porque era una persona que le seguía mucha gente, porque tenía carisma. Entonces, bueno, pues eso es lo que hizo que al final fuera venerado como un auténtico santo popular, que iban allí a buscar sus reliquias y que tenía sus detractores, pero también unos seguidores muy profundos. Cuando él muere, evidentemente hay otro papa que continúa un poco esa saga, pero bueno, hasta que al final se acuerda y sobre todo por parte de Alfonso V de Aragón, que renuncie y ya teóricamente ese cisma que duró, fíjate, ni más ni menos que 40 años, pues al final se fuera diluyendo y solo hubiera un papa. Pero él, si miramos un poco por genealogía y por legitimidad, él era el cardenal legítimamente autorizado en aquella época y no los demás que llegaron con las presiones políticas tanto de Roma como de Aviñón. Santiago Cabello, periodista del Heraldo de Aragón, que sacó en aquel mes de abril, creo, ¿no?, del año 2000, la noticia del robo del Papa Luna. Fue una noticia que, nos lo comentabas antes, ¿no?, al día siguiente de aparecer en el Heraldo de Aragón,
se vio reflejado, ¿no?, en todos los periódicos internacionales, en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos lugares. Quizás también por el propio eco que nosotros no hemos tenido, ¿no?, del Papa Luna, de ser un papa carismático en ese momento del cisma, algo que sí que reconocieron fuera o que sí que vieron fuera, pero aquí no, porque insistimos, ¿no?, hasta el año 2000 prácticamente nadie, bueno, el Papa Luna, sí, el Papa Luna, pero muy poco caso al pobre Papa Luna. Sí, desde luego la repercusión que tuvo la noticia fue bestial, o sea, nos sorprendió a todos. O sea, fue publicarla un 11 de abril del año 2000 y al día siguiente se hicieron eco pues todos los medios de comunicación más importantes del mundo, New York Times, Washington Post, el propio Observatorio Romano. O sea, fue una noticia que sobrepasó muy mucho lo que era una noticia local, que es lo que podríamos haber dado desde Heraldo de Aragón, que somos un medio eminentemente local. Claro, todo no deja de ser un papa. Sí, claro, un papa, y además un papa importantísimo en su época, o sea, no cualquier papa. Fue un personaje fundamental en la historia en esa época, en siglos XIII, XIV. Fue un bombazo, algo que movió conciencias, y yo creo que eso es lo que consiguió de alguna manera lo que hablábamos antes, que saliera de ese olvido en el que había permanecido durante mucho tiempo. Jesús, ¿querías apuntar? Sí, nada, una cosilla en relación al robo, ¿no? Al robo del año 2000, a esta Operación Luna, como así la llamaron. En fin, yo creo que estaba claro, ¿no?, que el nombre era muy propicio. Y luego, bueno, cuando capturan a estos dos hermanos, ¿no?, que fueron, bueno, un poco se tiñó como de gamberrada, más que de robo como tal, y bueno, las penas que les impusieron fueron bastante mínimas, ¿no?, porque creo que fueron 6 meses de prisión, que al final quedó reducido a 2.000 y pico euros, ¿no?, de condena. Pero la pregunta que te quería hacer, Santiago, es, paradójicamente, ¿el robo del cráneo del Papa Luna hizo un gran favor a Sabiñán, a Illueca y al propio Papa Luna? Totalmente, y a la historia, y a Aragón. Yo creo que hoy podemos seguir disfrutando en este mismo museo donde estamos de ver no solo el cráneo del Papa Luna, sino su dimensión, porque en ese momento, en el año 2000, con esta gamberrada, con este robo, se consiguió que la figura hoy esté protegida. Pues si no, podíamos haber visto cómo tranquilamente cualquier día se hubiera hundido el palacio con el cráneo dentro, y entonces nos hubiéramos lamentado todos. Y eso no podía ser, no podía ser. Estaba mirando ahora a mi compañera, a Ana Caballero, que se me había olvidado sacar nuestro juego de Playmobil aquí, del robo del cráneo del Papa Luna, que siempre colocamos las fotografías, ¿no?, como pista del programa. Lo estoy haciendo ahora en directo para todo el mundo. No sé si lo verán porque tenemos el cartel de la cadena SER aquí, pero bueno. Lo importante es que la figura del Papa Luna no tiene que olvidarse. Este hombre, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, Benedicto XIII, fallecido el año 1423, hace 600 años, una de las personas más emblemáticas de la historia de la Iglesia, que ya es decir mucho, de la historia de la Corona de Aragón, de la historia de España, de la historia de Occidente y, en definitiva, de la historia del mundo entero. Santiago Cabello, periodista, encargado del responsable en aquel momento, ¿no?, de sacar la noticia en el Heraldo de Aragón, y que dio a conocer a todo el mundo prácticamente la existencia casi del Papa Luna, más que del robo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Encantado. Y Jesús Callejo, crononauta, la figura del Papa Luna, pues habrá que seguir haciendo cosas de él. Se puede decir que desde el principio este personaje fue de cráneo. Totalmente, sí, ¿no? Pero con final feliz. Con final feliz, que desde luego es lo que se merece. Bueno, pues Santiago, Jesús, muchísimas gracias a los dos. Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un aplauso muy fuerte para ti, Nacho, muchas gracias. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Museo Diocesano se encuentra en el ala norte del conocido Palacio Arzobispal, una fachada de esas que recuerda casi cualquier zaragozano. Los trabajos de Borovio, estudio de arquitectos, han sacado a la luz todas las épocas de la historia de Zaragoza a través de las construcciones halladas en el palacio, desde lo que fue la Basílica Romana hace casi 2000 años. El itinerario del museo recupera además para la ciudad de Zaragoza y para la historia de Zaragoza el escenario de diferentes épocas muy importantes de nuestro propio devenir histórico, empezando por el torreón medieval en el que se asienta la primera casa del obispo y que es un regalo de Alfonso el Batallador y del gobernador de la ciudad, Gastón de Bearne, siguiendo por el Palacio Mudéjar, donde residen los reyes, y Pedro IV tiene especial interés en ampliarlo, en mejorarlo, de alguna manera enaltecerlo, hasta el Palacio Gótico del siglo XV con los arzobispos de la Casa de Aragón, y luego la construcción del Gran Palacio Arzobispal del siglo XVI, que es una obra de don Hernando de Aragón. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo, precisamente lo escuchábamos ahora en un corte del canal Zaragoza Televisión, hablando de este Museo Diocesano del Palacio Arzobispal. Aquí estamos, en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, un programa que tenemos que dar las gracias, ¿no?, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Queríamos hablar en los próximos minutos precisamente del lugar, ¿no?, el envoltorio donde estamos, un lugar mágico, un lugar extraordinario, un lugar con una sensibilidad especial, este Salón del Trono, este Salón de los Arzobispos, en el propio Palacio Arzobispal, donde está el Museo Diocesano, Alma Mater Museum, y lo queríamos hacer de la mano de su director, que yo creo que es la persona que mejor lo conoce y que nos puede guiar por sus salas y por su historia. Sergio Blanco, bienvenido a Ser Historia. Un placer estar con vosotros. Sergio Blanco, como digo, es el director del Museo Diocesano. Y la primera pregunta, el edificio es un edificio muy especial, ¿no?, porque tiene historia desde el románico hasta prácticamente nuestros días, ¿no?, con los añadidos y las recomposiciones que han hecho los arquitectos en la última década, pero es un edificio que en sí mismo ya está cargado de mucha historia. Sí, es un edificio peculiar. Hemos escuchado antes un audio del anterior director, Domingo, que un poquito explicaba. Y podemos decir que es como un collage, ¿no?, de distintas épocas, distintos estilos. Podemos ir al origen, que es en el siglo XII, un torreón, parte de la muralla, que Alfonso I cede al obispo de Zaragoza para que pueda construir su vivienda. Entonces se le va a conocer como las casas del obispo, hasta que va a evolucionar con el tiempo, con los estilos, hasta conseguir pues el palacio que hoy vemos, que parte de ese palacio es el museo en el que estamos. Además, un edificio, nos lo comentabas antes en la visita así un poco express que hemos tenido la oportunidad de hacer antes de sentarnos aquí con el programa Ser Historia, que claro, ha cambiado también la propia configuración de la ciudad y también, por lo tanto, cambia también el sentido, la propia configuración y el latido prácticamente del corazón del edificio, ¿no?, porque antes la fachada daba al río y ahora no tiene ningún sentido que la fachada dé al río y se entra por el lado de la plaza del Pilar, que es algo más anómalo pero más natural para los maños de ahora, ¿no? Sí, de hecho precisamente estamos a la derecha, tenemos los balcones que dan a la fachada original del palacio, que da al río, porque claro, era cuando entraba la gente a la ciudad tenía que ver la fachada del edificio, ¿no? Ahora la ciudad cambia y vivimos de espaldas al río, entonces la entrada la tenemos por la Plaza del Pilar, que es, podemos decir, el salón de la ciudad, ¿no?, la Plaza del Pilar y del Aseo. Pero es un edificio que conserva, si nos fijamos, todas las etapas históricas. Y además es un edificio que tiene mucha relación precisamente con el personaje que estamos tratando, ¿no? Porque sabemos que cuando llega aquí a Zaragoza en 1410, él visita el Palacio Arzobispal. Parece ser que entre la Aljafería y el Palacio Arzobispal estuvo residiendo, ¿no? Después, un año después, cuando asesinan al arzobispo de Zaragoza, él personalmente va a preocuparse y va a regir desde Aviñón la diócesis de Zaragoza durante 4 años, hasta que él nombrará el próximo arzobispo de Zaragoza. Y no solo eso, sino que la vinculación con el edificio es anterior, porque antes del Papa Luna
tenemos a un obispo y 2 arzobispos de la Casa Luna, que fueron obispo y arzobispos de Zaragoza. Por tanto, es una relación que viene desde muy atrás ya. Todos esos protagonistas están grabados, ¿no?, pintados aquí de forma magistral en este salón de los arzobispos. Estaba viendo, ¿no?, que está cubierta toda la pared, queda un pequeño huequecito. Yo creo que para 2 arzobispos más, ¿luego qué van a hacer? O los tendremos que estrechar un poco para que sean delgaditos, ¿no? Que sean más delgaditos, sí. Bueno, como hay bastantes arzobispos, ya para poder de alguna manera estructurar esta galería de retratos, sacamos, no por nada, sino por antigüedad, sacamos unos cuantos al salón anterior, que es el salón de obispos, y bueno, pues si surge, pues volveremos a sacar otra vez, ¿no?, para poder ir metiendo. Es un sitio muy grande, muy hermoso, y seguro que cabrán todos de forma muy merecida, desde luego. Sergio Blanco, director del Museo Diocesano. Es un espacio, como decía ahora, ¿no?, un edificio extraordinario con mucha historia, y los propios arquitectos habrán tenido que hacer incluso encaje de bolillos, pero yo creo que lo han logrado, ¿no?, de una forma muy viable y muy hermosa al mismo tiempo, ¿no?, combinar, ¿no?, el pasado con tantísimas etapas y el presente, ¿no?, pues con todos esos handicaps que se tienen a la hora de hacer los lugares accesibles, de hacerlos más cómodos. Todo ello los arquitectos también han hecho un poco de magia en este edificio, ¿no? Sí, porque aunque estamos en un museo que es un palacio que desde el siglo XII hasta el siglo XIX pues se ha ido construyendo, pero podemos decir que el museo es un museo actual. Tenemos una museografía muy actualizada, tenemos audiovisuales, tenemos un sistema que estamos completamente al día, y además el propio museo tiene una programación que intentamos pues estar abiertos a las necesidades de las personas, ¿no? Tenemos programaciones de todo tipo, pues para niños, para adultos. Hacemos distintas actividades culturales, tenemos la exposición permanente que se puede visitar, y sobre todo ahora tenemos pues esta magnífica exposición que sobre todo se la debemos al Gobierno de Aragón, ¿no?, que haya elegido pues situar la exposición en este museo, en este palacio. En esa exposición permanente, claro, estamos hablando del Museo Diocesano. La diócesis de Zaragoza, a lo largo de su historia, pues ha sido también la sede de la corona, ¿no?, de Aragón. Ello hace que muchas de esas piezas, muchos de esos cuadros, esculturas de la colección permanente, pues tengan ese halo de realeza, ¿no?, sean obras extraordinarias. Sí, y además también hay que saber que el Palacio Arzobispal ha sido puntualmente residencia de los Reyes de Aragón. Tenemos una sala, no está completa, pero tenemos parte de una sala que tiene todo el artesonado, que es donde Pedro IV corona a su esposa, aquí. Tenemos otro espacio del museo donde Isabel de Aragón, la hija primogénita de los Reyes Católicos, da luz y fallece aquí, dando a luz al príncipe Miguel de la Paz, que luego fallecerá también, ¿no? Es un palacio cargado de historia, de momentos, y que podemos disfrutar y podemos contemplar y ver, ¿no? También en la colección permanente tenemos piezas que han formado parte de la historia, son piezas con un sentido, que nacen con un sentido eclesiástico, pero que forman parte de la historia de Aragón, ¿no?, y que todos podemos venir y disfrutar. A veces es un tipo de arte muy cercano, ¿no? O sea, yo siempre he dicho lo mismo, y es algo que he defendido aquí desde Ser Historia, desde el programa, yo creo que número 1, ¿no?, que se puede ser más o menos creyente, pero no podemos dar la espalda a la realidad religiosa que ha marcado nuestra vida, ¿no?, desde hace siglos, ¿no?, dar la espalda a eso y no conocer. Me atrevería a decir casi nuestra intrahistoria, esa vida cotidiana que decía Unamuno, pues sería perder un poco el sentido de todo lo que hacemos, de lo que somos, de lo que hemos heredado de generaciones anteriores, y saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sergio, me gustaría que destacaras un par de piezas del museo, bien por su belleza, bien porque quizás te tocan un poco de cerca, por ser director y por haber trabajado con ellas de forma extraordinaria, y que no hay que perderse en una visita del Museo Diocesano de Zaragoza, Alma Mater. Bueno, tenemos piezas en la colección permanente que van desde la época romana hasta el siglo XX. Por tanto, no penséis que vais a venir a ver solo antigüedades. Es decir, el siglo XX es un siglo que se sigue creando arte religioso, ¿no? Claro, me dices que destaque 2 piezas, complicado.
Es complicado porque es una colección muy amplia, ¿no? ¿Cuántas piezas hay en total? Es que tenemos, claro, es una colección que ya te digo, tenemos desde restos arqueológicos del Imperio Romano hasta pintura del siglo XX. Yo destacaría pues algo muy nuestro, que es la pintura del XVIII, pintura de Francisco Valleu, pintura de Goya, que tenemos en el museo. Y también algo que, bueno, pues que también curioso y desconocido, ¿no? Tenemos una colección de tapices aquí en el museo que están inspirados o de alguna manera, pues bueno, copian un poquito esos tapices pues tan famosos que se crearon para colgarse en la Capilla Sixtina, que diseñó sobre cartones de Rafael que al final, pues bueno, no se pudieron colocar, ¿no? Justo cuando tuvimos la pandemia, había una exposición en la Capilla Sixtina que era de las pocas veces que se podían contemplar, porque esos tapices se crearon para estar expuestos en la Capilla Sixtina. Duró la exposición muy poquito porque vino la pandemia y nos confinaron a todos, ¿no? Pero podemos contemplar estos tapices, estos son del 17, son del taller de Bruselas, y podemos contemplarlos aquí en el museo, como una cosa curiosa, ¿no? También. Es maravilloso, ¿no? Ver cómo, a pesar de, bueno, pues la Corona de Aragón, es cierto que tuvo una proyección internacional, ¿no? Muchas relaciones con la península itálica, con Francia, con los Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, y todo ello lo podemos ver aquí en este museo. Pero lo comentaba antes en el bloque anterior, en el cronovisor, junto con Jesús Callejo. Hasta el 2 de julio podemos disfrutar de esa exposición El Papa Luna, ¿no? Que es un poco el común denominador que nos trae aquí. Una figura que desde el punto de vista histórico tiene un recorrido muy amplio. Desde el punto de vista arquitectónico lo hemos visto, ¿no? El propio lugar donde nos encontramos tiene también esos elementos tan directos relacionados con él, pero también los objetos materiales, los objetos muebles, ¿no? que se conservan y podemos ver en esta exposición, sin contar con la cabeza, el cráneo y ese busto que hay enfrente, que ahora hablaremos de él, pero podemos ver cálices y otros objetos que fueron de su posesión, estuvieron en su mano, ¿no? Podemos ver incluso, bueno, en este caso no se consiguió que nos dejaran el original, que está en el Museo Arqueológico, pero tenemos una copia de una capa que regaló el Papa Luna a la Colegiata de Daroca, que es una capa, un textil que es muy curioso. Tenemos documentos, tenemos orfebrería, tenemos partes de retablo. Tenemos una colección tremenda de piezas que han venido de todos los sitios y que nos sitúan y nos contextualizan muy bien una época y sobre todo una figura tan importante como el Papa Luna. Y como tú has mencionado, tenemos dos piezas que podemos decir que son las más curiosas y además que están enfrentadas, que es el cráneo y es el busto de San Valero. Están en una capilla pequeñita, ¿no? Sí. Que lo hace quizás más recogido, además totalmente blanca, no tiene decoración, lo que hace que tanto el cráneo como el busto destaquen de forma especial, ¿no? Vamos a empezar por el cráneo, ¿no? Donde vemos, bueno, están dentro de una vitrina, desnudo, no tiene ningún tipo de tejido rojo como en otras ocasiones, ¿no? Que lo cubría en esa capillita y puedes ver directamente, ¿no? Porque se conserva muy bien, hay restos de tejido, el propio, casi podemos decir el rostro, ¿no? Sí, porque además, curiosamente, los comisarios de la exposición quisieron enfrentar una representación más o menos fiel de la cara del Papa Luna con su cráneo, ¿no? Con su propia cabeza, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante e incluso atrevida, ¿no? Esa composición de enfrentar tanto el busto como el cráneo. Y sobre todo destacar que es una oportunidad única el poder ver el busto de San Valero, que si los que no son de Zaragoza, pues saber que está colocado en el altar mayor del aseo, en el retablo del aseo. Es un busto que normalmente es difícil acceder, no suele estar muy iluminado y que es una oportunidad única para disfrutar de una pieza de orfebrería excepcional, ¿no? Es una pieza de plata, es un busto de plata, plata policromada, plata dorada, con pedrería, con esmaltes, pero que es una pieza espectacular y fundamental. Lleva el escudo, las armas nobiliarias del Papa Luna, y que yo creo que es una de las joyas de la exposición. Y además es una pieza que ha salido muy poquito de la catedral, por tanto
solo por ver el busto de San Valero merece la pena. Fíjate que yo venía con la idea, ¿no?, de ver el cráneo, ¿no?, del Papa Luna, pero a mí me ha sorprendido más ese relicario porque estaba destinado también a recibir reliquias, ¿no? Sí, en realidad es la cabeza de San Valero, un santo obispo aragonés, y normalmente los relicarios se hacían representando las facciones del santo de la persona, y dentro llevan la reliquia del santo a quien veneran, ¿no? En este caso, pues en ese sentido de mecenazgo, el Papa Luna quiso que esas facciones fueran las suyas, ¿no? Pues porque él, como os decía también, estuvo dirigiendo desde Aviñón la diócesis durante 4 años, por tanto, perfectamente se podía representar como el primer obispo de Zaragoza, ¿no?, como San Valero. Y además lo hablaremos ahora en el bloque siguiente, ¿no?, con nuestro invitado Salvador Baena, médico forense, que ha trabajado, ¿no?, en profundidad este tema, ¿no?, de los rasgos de la figura del Papa Luna, pero ayuda, ¿no?, de alguna manera a recrear, ¿no?, el rostro que debió de tener este personaje en vida. Sí, bueno, hay que entender que también pues el artista intentaba agradar, ¿no?, al que regalaba, y los defectos pues se solían ocultar, ¿no? Como la nariz, ¿no? Exactamente, como la nariz, pero bueno, creemos que, porque luego tenemos otras representaciones, tenemos una tabla de medio bulto, tenemos una tabla gótica de pintura, tenemos distintas representaciones del Papa Luna, y es curioso que más o menos todas coinciden en las mismas facciones. Por tanto, podemos decir que sí, que puede ser una representación fiel, ¿no?, de cómo sería la imagen del Benedicto XIII. Bueno, pues hasta el 2 de julio se puede visitar esta exposición, el Papa Luna, en el Museo Diocesano Alma Mater de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Es un lugar que, si venís después del 2 de julio, bueno, pues os perderéis la exposición, pero vais a disfrutar de un lugar absolutamente recomendable y maravilloso para conocer la historia de Aragón, la historia de España en definitiva, y todo su arte. Sergio Blanco, director de este Museo Diocesano Alma Mater, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Fue un personaje austero, casto, que realmente se creía llevado por la divina providencia, un personaje realmente embutido, imbuido en la idea mística de un pastor que gobernaría la Iglesia. Pedro Martínez de Luna, el futuro Papa Luna, Benedicto XIII, es un gran intelectual, es un hombre muy bien formado y por tanto forma parte enseguida, pasa a integrar ese elenco de consejeros, de asesores de los papas de Aviñón. Él es además nombrado Papa, dentro de esta cisma, de esta ruptura de la Iglesia, él es nombrado Papa por la obediencia de Aviñón. Los reyes de Aragón lo van a apoyar prácticamente hasta el final, o casi hasta el final. Se refugia en Peñíscola huyendo de ese concilio de Pisa, de esa declaración de Papa hereje. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un nuevo fragmento de ese documental de Televisión Española, 600 años sin descanso. El Papa Luna. Eran las voces de dos buenos amigos de este programa de Ser Historia, Javier Sierra, aragonés, turolense, y otro aragonés de pro, José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Daban una serie de pinceladas sobre ese aspecto histórico del Papa Luna, que contraviene toda esa leyenda negra absoluta que durante siglos se ha ido construyendo contra el mal llamado antipapa. Queríamos hablar de esos aspectos históricos y forenses
de la figura del Papa Luna con dos invitados especiales. Primero vamos a hablar con Marisancho Menjón, que es directora de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Marisancho, bienvenida a Ser Historia de nuevo. Muchas gracias, Nacho. Y queremos hablar también con Salvador Baena, médico forense, que ha estado estudiando muy de cerca, más que nadie, los restos del Papa Luna. Salvador, bienvenido a Ser Historia. Gracias, Nacho. Marisancho, primero, vamos a hablar contigo. Queda mucha documentación, ¿no?, de la figura del Papa Luna, lo que nos ayuda a reconstruir más o menos ese aspecto, no voy a decir más bondadoso, que parece que estoy haciendo la pelota, ¿no?, del personaje. Siempre cuando estudiemos a un personaje de la antigüedad, muchas veces tendemos a idealizarlo, ¿no? Pero es cierto que la documentación que ha llegado de él parece que tira por tierra, ¿no?, todo lo que se ha dicho para justificar ese aspecto más diabólico, ¿no?, del antipapa, ¿no? Por supuesto. O sea, el Papa Luna, Benedicto XIII, fue una persona, tal vez decían, pequeño de cuerpo, pero muy, muy intenso, diríamos hoy, ¿no? Debía pequeño ser... pero matón, ¿no? Sí. Tenía las ideas muy claras, tenía una inteligencia brillante y, bueno, nos decíamos cabezota, terco, típicamente aragonés, yo diría tenaz y diría coherente, porque él tomó una decisión determinada en su vida y bien documentada, porque bien razonada, porque él había sido profesor en Montpellier de Derecho Canónico, sabía bien de lo que trataba, tomó una determinación, una decisión que fue considerar inválida la elección de Clemente VII, de Urbano VI en Roma, y la mantuvo hasta su muerte porque fue coherente. Él estaba convencido de que tenía razón y no se dejó convencer. Lo que Benedicto XIII sobre todas las cosas hizo es defender la independencia de la Iglesia, evitar, no soportaba que hubiera una injerencia del poder político, que es lo que pasó a lo largo de todo el cisma. Lo has comentado tú antes, ¿no? Por un lado los que defendían un papa romano, por otro lado los intereses de Francia, la mitad de Europa por un lado, la mitad de Europa por otro. Bueno, que eso fue un caos horroroso, porque había no solamente dos papas, había dos obispos en algunas ciudades, incluso dos abades en algunos monasterios. El cristianismo, fueron aquellos años de locura. Y esa injerencia del poder político, Benedicto XIII no la soportó jamás. Y además en ese contexto tan complicado, ¿no?, tan convulso, tan difícil, él, pues, con ese empeño, ¿no?, que le caracterizó, pues siguió una línea muy determinada, ¿no? Y lo hemos comentado, pero me gustaría que insistiéramos un poco en ello, si nos puedes aportar algún dato más sobre esos mecenazgos, esos aportes que hizo a la comunidad, a la sociedad en definitiva, ¿no?, para hacerla mejor. Bueno, es que él hizo política y también hizo cultura. Estaba integrado plenamente en la vida de su tiempo y lo demostró en muchísimas facetas. Cuando estuvo en España, en los reinos hispánicos, vamos a decir, tanto en la Corona de Aragón como en Castilla, incluso en Portugal, para lograr la adhesión de los monarcas de cada reino a la obediencia de Aviñón, pues por ejemplo apoyó dio impulso a la Universidad de Salamanca para que fuera pues una universidad hispana con categoría europea, ¿no? La Universidad de Salamanca le debe mucho al Papa Luna, pero también fue mecenas de las artes. En la comunidad de Calatayud hay varios ejemplos. Él, con su arquitecto favorito, que era un mudéjar llamado Mahoma Rami, pues tiene su palacio en Illueca, tiene otro palacio en Daroca, la iglesia de Cervera de la Cañada, muchas otras. Y aquí en Zaragoza se ha nombrado ese busto de San Valero que regaló, es una pieza de orfebrería hecha en Aviñón a finales del XIV, principios del XV, y fueron 3 bustos los que regaló, que hemos restaurado, los 3 en muy poco tiempo, San Valero y San Vicente, los 3 santos aragoneses con sus reliquias. Son 3 piezas absolutamente magníficas, y el cimborrio de la Catedral de la SEO también fue obra suya. También impulsó la Universidad de Escocia, ahora no me viene St. Andrews, gracias.
San Andrews de Escocia, ahí le tienen mucha veneración también al Papa Luna. En el escudo de la universidad está el símbolo de los Luna. Y bueno, tuvo una biblioteca inmensa, atesoró códices de primerísima calidad. Y él mismo escribió, cuando ya estaba solo en Peñíscola, abandonado por todos, un libro que se llamaba Consolaciones de la vida humana, que hoy lo llamaríamos un libro de autoayuda, ¿no? Diría, pues te abandona la fama, te abandona, acabas solo. Y él siguió quizás pues con esa mochila, ¿no?, tan intensa de esas vivencias realizadas a lo largo de toda su vida. Lo has mencionado, ¿no?, ese arquitecto que tuvo, Mahoma Rami, que es uno de los genios del mudéjar, ¿no?, de la época, de comienzos del siglo XV, y que bueno, también, ¿no?, tú como directora de patrimonio también estáis intentando recuperar, ¿no?, un poco todo ese hilo conductor que hay, ¿no?, alrededor de los monumentos inspirados, ¿no?, por así decirlo, por la mano del Papa Luna, ¿no? Sí, bueno, es que el Papa Luna daría para un conocimiento sobre el terreno, no solamente en Aragón, no solamente en la península ibérica, sino en Europa. Él estuvo en Aviñón, estuvo en Roma, en Perpiñán, por supuesto en Peñíscola, en Illueca, en Salamanca, en tantos sitios, en Tortosa, con la famosa disputa de Tortosa, y fue dejando su huella allá por donde pasó. Intervino de una manera decisiva en el compromiso de Caspe, ese gran episodio de la historia aragonesa. Es decir, la Concordia de Alcañiz es en parte inspiración suya. O sea, es una figura que fue dejando, no solamente en las artes, sino incluso en el pensamiento y en la configuración de la política, basada en un respeto estricto a la legalidad, ese paso, ¿no?, por distintos lugares del Papa. Salvador Baena, médico forense, iba a preguntarte cómo llegas, ¿no?, al Papa Luna, a la figura de Benedicto XIII, cómo cae en tus manos esa cabeza, nunca mejor dicho, porque la has tenido en tus manos, y sobre todo cuando realizas una investigación de ese tipo, de la que vamos ahora a desarrollar algunos elementos, ¿estás condicionado un poco por esa idealización que se ha hecho del personaje o bueno, intentas ser lo más neutro posible, ¿no?, en el trabajo? Bueno, Nacho, yo creo que cuando lo vi por primera vez no lo habían robado aún. Fue en el año 99, un año antes, y ya me hubiera encantado estudiarlo. Pero la vida, los avatares, antes ha dicho Santiago, las casualidades, yo creo que Benedicto también nos ha hecho esas casualidades, ¿no? Hizo que al final llegara a mis manos por una orden judicial como médico forense de la Almunia. Yo ya en aquel tiempo ya era antropólogo forense, ya era mi especialidad, me había formado para ello, por lo tanto, que una figura histórica como la que resaltamos esta tarde llegara a mis manos para poderla estudiar, además con una orden judicial por una gamberrada de unos chiquillos de Sabiñán, pues la verdad es que fue un lujo y una absoluta ilusión para un científico. Pero claro, como forense yo tengo que ser rigurosísimo y evidentemente pues lo que hice fue reunir un equipo de científicos, entre ellos un compañero que es actual director del instituto, José Manuel Arredondo, y conseguimos cosas que ni el Ministerio de Justicia había hecho nunca. Pues por ejemplo, pagar una prueba del carbono 14 y mandarla a Estados Unidos, y hacer una serie de avatares que nos obligó a trabajar con este cráneo durante 4 años. Los jueces, concretamente el juez de la Almunia, tuvo una paciencia infinita con nosotros, pero yo creo que merecía la pena. Sí, porque los resultados al final demostraron, a falta de... A ver, nunca se puede estar seguro, ¿no? Pero al 99,9%, casi me atrevería a decir, ahora me corregirá Salvador, que efectivamente ese cráneo es el del Papa Luna. Sí, yo creo que esta investigación ha pasado por 2 fases y ahora estamos en la tercera,
que antes hemos desvelado alguna cosa, Nacho, y si nos permite, si nos dejas, lo desvelaremos. Una primera fase fue la investigación judicial, del 2000 a 2004. Se roba, se tiene que hacer una investigación pericial y se lleva a 2 juicios, uno de un hermano que era mayor de edad y otro de otro hermano que era menor en Fiscalía de Menores, en el Juzgado de Menores. Esa pericial, ratificada en la sentencia por el juez, lo que determinó es que verdaderamente era el cráneo del Papa Luna. Es verdad que en aquel tiempo la informática no nos permitía lo que nos permite ahora. De ahí que salimos empeñados en que teníamos que seguir haciendo algo más. Ahí impulsó un poquito el abogado de los hermanos que cometieron la gamberrada, y que se planteó hacer el documental que has puesto algún fragmento, 600 años sin descanso. Esa fue otra etapa, concretamente a partir del 2012, donde se fue grabando otros 4 años, el guión, todas las cuestiones que se tuvieron que hacer, y se iba haciendo una grabación a la vez de nuevas pruebas que estábamos haciendo. Es que además este tipo de pruebas van cambiando casi de año a año y se va evolucionando muchísimo. Lo que pudisteis hacer en 2000 no tiene nada que ver con lo que se hace en 2023. Por supuesto. Simplemente el hecho de un escáner, de un TAC de los hospitales del año 2000 al 2012 es un mundo. De hecho, el escáner que nos hacen actualmente a cualquiera en un hospital por una patología, antes uno podía estar 25 minutos dentro del aparato y ahora en 35 segundos te hace prácticamente todo. Eso es lo que pasó también, y la definición es mucho mayor. Eso es lo que pasa con las pruebas que se hicieron en el documental, y si ahora hiciéramos más las haríamos de otra forma. Esas segundas pruebas que se hicieron con la segunda fase de la investigación con el documental nos llevaron no solo a la primera identificación que se dio a juicio, sino que hacer la superposición en 3 dimensiones. En este caso ya el arzobispo permitió que entráramos a ver en la Catedral del Aseo, hacer un escáner de superficie del busto relicario. Ese busto relicario en 3 dimensiones pudimos superponerlo en 3 dimensiones, la malla de puntos, con el cráneo del Papa Luna sacado del escáner, de superficie y del TAC. Y eso nos permitió decir que verdaderamente era él, excepto la nariz, que es obvio que no lo es. Es lo que decía antes Sergio, que algunos intentan ahí... Esto parecía que llovían gafas y las cogía todas, ¿no? Que decía además tenemos mi padre, ¿no? Una nariz bastante grande. Tenemos la ventaja, Nacho, que el cráneo momificado de Benedicto XIII, de Pedro Martínez de Luna, tiene la nariz conservada, momificada. Sabemos cómo era, lo único que está un poco deteriorada, pero sabemos cómo era. Por lo tanto, eso lo podemos corroborar por el cráneo momificado. Y ahora quería desvelar, si me permites, eso que claro. Te he dicho de la tercera fase, que hace poco lo contamos en Peñíscola y que surgió de una serie de casualidades. Entre otros, pues el comisario de esta exposición, que tiene el Museo Alma Mater, uno de los comisarios, que es Germán Navarro, catedrático de Historia Medieval también de la Universidad de Zaragoza, que él, al oír la conferencia que había puesto en ese momento sobre la mesa, me dijo que él tenía localizado un sobrino carnal, hijo de un hermano, en la Catedral de Toledo, que nombró el propio Benedicto XIII arzobispo de Toledo. Él se llamaba Pedro de Luna y Albornoz. Esta casualidad nos abre una puerta a que no solo sea el escáner y el busto, sino el ADN, el futuro de esta investigación, y podamos sacar el ADN con las nuevas técnicas modernas, si nos permite aquí la directora general de Patrimonio. Ahora le iba a preguntar yo a ella, Y el futuro cráneo que sacáramos, o los restos que sacáramos del arzobispo de Toledo, y que pudiéramos comprobar verdaderamente que ambos eran sobrino y tío. El sobrino y tío, como era hijo de un hermano, van a compartir el mismo cromosoma Y, y por lo tanto tendríamos identificados a ambos. Mari Sancho, te voy a pasar la patata caliente. No, bromas aparte, sin frivolizar. Yo entiendo que como directora de Patrimonio hay que andar con pies de plomo, ¿no? Con este tipo de
permisos, no en el caso de Salvador, que sabemos que es un científico solvente, sino que imagino que os llegarán peticiones de las cosas más rocambolescas, ¿no? Entonces hay que saber cribar, hay que saber determinar y dar prioridad, ¿no? Quizás a los proyectos más factibles, ¿no? Sí, y yo desde luego no tengo ninguna duda de la calidad científica del trabajo de Salvador Baena y del Instituto de Medicina Legal y Forense de Aragón, ¿no? Pero quiero primero tener la garantía de que en Toledo os dejan sacar al arzobispo. Si en Toledo os dejan sacar al arzobispo, hablamos. A ver si en Toledo dicen, si en Aragón nos dejan, hablamos. Y estáis los dos ahí pasando la patata. Bueno, haremos lo que se pueda. Seremos igual de persistentes que Benedicto, ¿no? Claro, hay que seguir ahí en las 13, ¿no? En sus 13, ¿no? 600 años sin descanso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poquitín, que acaba de volver a Sabiñán, ¿vale? Y ahora lo tenemos aquí en Zaragoza, lo volveremos a llevar a Sabiñán. Yo creo que este hombre no va a descansar hasta que le quiten el remoquete de antipapa. Sí, ahí puede ser quizás ahí el momento clave, ¿no? Salvador, me comentabas antes también que a través de esa TAC, de esa tomografía axial computerizada, habéis podido hacer incluso un molde no exactamente del molde del cerebro, pero sí el molde del espacio que ocuparía el cerebro dentro de la cavidad craneal, ¿no? Lo que también eso da pistas para conocer y reforzar la idea. Explícalo tú, porque la gente va a pensar, este es tonto, ¿cómo por tener un cerebro grande es más listo? No, pero explícalo porque se demuestran muchas cosas, ¿no? Que se sospechaban del Papa. Los trabajos de estudiar el molde endocraneal, es decir, el cráneo tiene dentro de su contenido está el cerebro. Cuando nosotros hacemos una tomografía, un TAC de un cráneo, podemos obtener el molde endocraneal, que sería el molde más parecido al cerebro que tenía en vida. Ya tenemos el cerebro, el molde endocraneal de Benedicto XIII. Eso fue otro de los hallazgos que llevamos a Peñíscola hace un mes. ¿Eso qué nos permite saber? La primera cuestión, ya se las desvelo aquí porque ha sido publicado en las comunicaciones de ese congreso, es que Benedicto XIII era diestro. Es decir, el estudio del cerebro nos permite decir que era claramente diestro. ¿Cómo sabemos eso? ¿No? Los diestros tienen el lóbulo frontal ligeramente más grande, muy poquito, milímetros más grande, que el lóbulo frontal izquierdo lo tiene más pequeño. El derecho es más grande que el izquierdo. Y sin embargo, el occipital izquierdo es más grande que el derecho. Es lo que se llama petalia de los diestros. Y los zurdos lo tienen al revés, tienen el lóbulo frontal ligeramente más grande y el lóbulo izquierdo y el lóbulo occipital derecho más grande. Todos ahora que te están escuchando están pensando cómo tengo yo la cabeza, ¿no? Haciendo así. ¿Eh? Este es un tema que se ha hecho en paleoneurología, lo ha hecho el grupo de Emiliano Brunner, son los trabajadores del Centro de Investigación de la Evolución Humana de Atapuerca, quiere decir que es un trabajo muy desarrollado y que se hace años. Y que lo empleamos por primera vez precisamente para el caso de Juan de Lanuza, porque tuvimos un problema de contaminación de huesos y descubrimos que era diestro y eso lo empleamos. Y me pareció aprovechable esa situación para tener el cerebro, el molde del cerebro de Benedicto XIII. Pero nos ha permitido otra cosa muy curiosa. Tiene un pequeño bultito, ese molde, en la zona parietal posterior, que nosotros le llamamos cuerpos de Paccioni. Los cuerpos de Paccioni, que fue este anatomista italiano que lo describió, son típicos de las personas enormemente ancianas. Es un conglomerado, como una especie de granuloma de la aracnoides, una de las meninges, que es muy típica de personas muy ancianas. Yo lo veo en autopsias que hacemos habitualmente en personas incluso de más de 85 años, incluso 90 años. Por lo tanto, este hallazgo ya nos marca enormemente que este cerebro es de una persona de muchísima edad. Pero curiosamente estamos ya investigando y vamos a seguir en ello, en este molde, porque nos está dando unos datos curiosísimos. Se supone que Benedicto XIII
ya si está dentro de esta exposición, se titula como Saber. Lo primero era un gran sabio, un gran leído, una persona muy docta. Por lo tanto, tendría una reserva cognitiva. Hay un área en el cerebro que nosotros la estudiamos mucho en neurología forense, que es el área prefrontal, que es un poco la aduana a nuestro cerebro más pensante. ¿Vale? Pues tiene ahí una conformación que no es precisamente de anciano, entonces estas cosas nos llaman bastante la atención. Seguiremos estudiando, por eso dejo aquí desvelada la tercera fase de esa investigación. El Papa Luna es un personaje que sigue fascinando, ¿no? A partir de ese... Estamos recordando, ¿no?, los 600 años de su muerte. Es mucho lo que se conoce, pero es muchísimo más lo que se desconoce aún de él, lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en un personaje tan atractivo, ¿no? Saber que tienes las pruebas, los datos ahí delante, pero quizás hay árboles, ¿no?, delante de ese cráneo que no te dejan ver realmente lo que hay detrás, ¿no? Y hay que saber... tamizar un poco todo ello para llegar a los datos correctos. Lo decía antes Mari Sancho, podríamos estar hablando horas y horas y horas del Papa Luna, pero bueno, tenemos ahí el tiempo. Queríamos hablar un poco desde el punto de vista histórico y documental, y también desde el punto de vista forense, con nuestros invitados, Mari Sancho Menjón, directora de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y Salvador Baena, médico forense encargado del estudio forense precisamente que se ha hecho de los restos que nos quedan en ese cráneo del Papa Luna Benedicto XIII. A los dos, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y por divulgarla tú. Gracias. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Palacio Arzobispal de Zaragoza, la sede del Museo Diocesano Alma Mater, este salón del trono, delante del trono que utilizó Juan Pablo II, por ejemplo, en su visita a Zaragoza, rodeado de parte de la historia, los grandes arzobispos de esta ciudad, que son parte de la historia, como digo, de Aragón, de España, y recordando esos 600 años de la muerte del Papa Luna Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. Sus nombres tan rimbombantes que en esta ocasión refuerzan, ¿no?, y justifican, ¿no?, ese aspecto rimbombante desde el punto de vista histórico que merecía el Papa. En este último bloque de Ser Historia, aquí en la cadena SER, queríamos hablar de unos minutos también de la propia figura, ¿no?, del Papa Luna, y sobre todo de ese contexto histórico que le rodeó, tan extraño, tan convulso, y que yo creo que lo convirtió realmente en lo que al final fue, ¿no? Y lo queremos hacer junto con José Luis Cortés, que es historiador, pero sobre todo técnico de cultura y turismo de la comarca del Aranda. José Luis, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, es un placer. La figura, como decía ahora, del Papa Luna está, bueno, pues imbricada de una forma muy clara, ¿no?, con la historia de Aragón. Y en los últimos años parece que después del robo, como decíamos, en el año 2000, parece que ha reverdecido, ¿no? Este año se han publicado infinidad de libros, lo que justifican un poco la importancia de su papel en la historia, ¿no? Yo creo que fue uno de los personajes más importantes del momento, ¿no? Él le toca vivir una época convulsa. Aragón acababa de salir de una guerra, la guerra de los Pedros. Su familia va a apostar firmemente por Enrique de Trastámara, que luego será Enrique II. De hecho, él es el que vuelve desde Montpellier a Illueca, a su casa, para, tras la batalla de Nájera, sacarlo y llevarlo a Montpellier.
lo que le va a hacer también vincularse muchísimo con Castilla, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un hombre que va a estar a caballo entre los dos reinos, pero luego aparte su compromiso europeo. Es un personaje jurista, profesor de universidad, pero yo creo que es además muy internacional, el haber estudiado en Francia y ser profesor allí, pero no olvidar sus orígenes, luego regresar, ¿no? Es que es eso, es que él no se olvida. Y cuando es nombrado cardenal ad litere por el Papa de Aviñón y vuelve aquí durante 14 años hasta que sube al solio pontificio, bueno, pues él va a vivir también un momento familiar. Ha muerto su hermano, su cuñada Teresa de Albornoz, y entonces tiene que hacerse cargo de un poco de todos los problemas que habían generado la familia. Se habían generado en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento en el que también va a colaborar en la reconstrucción de su tierra. O sea, él se va a encontrar con que la Guerra de los Pedros, en la comarca de Calatayud, que entonces era la Comuna de Aldeas de Calatayud, era una tierra fronteriza, había quedado prácticamente devastada, porque Enrique de Trastámara había estado en aquellos años por allí. Entonces va a impulsar la construcción de numerosos edificios. Y luego ya cuando ya es papa, entonces todavía el impulso va a ser mucho mayor, ¿no? Por esa necesidad de apoyos también, yo creo que de todo el reino. Además no hay que olvidar, ¿no? Estamos a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Él vive casi 90 y pico años. Él se metió como religioso precisamente porque no era el primogénito. Eso es algo muy común, ¿no? Un común denominador en todas estas familias, que si no eras el primogénito que heredabas el título, te metías bien en el ejército o bien en la iglesia. Y a él le tocó, ¿no?, meterse fue soldado también, ¿no?, y luego se metió en la iglesia, pero sobre todo hizo eso porque él venía de una familia importante, que no lo olvidemos, ¿no? ¿Quiénes eran los Luna? Pues los Lunes, en realidad, yo creo que voy a barrir para casa. Aquí la importante era doña María Pérez de Gotor, que era nada más y nada menos que descendiente del rey Modo de Mallorca, y era la que aporta los títulos Gotor, la baronía de Llueca, era también señora de Valtorres, de la Vilueña, es decir, una serie de propiedades importantes. Su marido era el señor de Mediana, que también era importante, pero no, yo barro para casa, yo barro para la parte que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, viene de unas familias importantísimas, las dos, ¿no? Tanto María Pérez de Gotor como Juan de Martínez de Luna, proceden de familias nobiliarias que había vinculadas a la corona. De hecho, pues la historia de doña María con su tatarabuelo, hijo del Valí de Mallorca, que lo adopta Jaime I el Conquistador y le da el señorío de Gotor, pues es bastante conocida, ¿no? Puede influir mucho también en su formación tolerante. Bueno, sus estados están llenos de mudéjares en aquel momento, y de hecho va a ser un protector de los mudéjares. Él va a tener bajo su mandato, pues por ejemplo, a Mahoma Ramí, que antes se ha mencionado, y que va a intervenir en casi todas las obras que va a patrocinar. O sea, y es un legado que en la actualidad es patrimonio mundial, no nos olvidemos. O sea, casi todo lo que patrocinó el Papa Luna con Mahoma Ramí, ahora mismo es patrimonio mundial. O sea, eso es importante, ¿no?, que ese legado ha quedado ahí y ha pasado un poco de refilón. Pero él es, aparte, también tiene vinculación con un personaje muy curioso, que es don Juan Fernández de Heredia, que era gran maestre de la Orden de Malta y nacido en Munebra, que es un pueblecito también del entorno de Llueca y de los señoríos de esta familia. Entonces, ahí se juntan muchas cosas, se juntan personajes importantes y sobre todo relaciones con la realeza, ¿no?, con la Casa Real. Además, no olvidemos, lo decías ahora al principio de tu intervención, José Luis, que veníamos de dejar una guerra, veníamos también de que la peste negra asolara prácticamente en Europa, y todo eso marcó también, imagino que marcaría también un poco ese espíritu tan decisivo, ¿no?, de Benedicto XIII a la hora de actuar en una sociedad en donde sabías cómo comenzabas el día, pero no sabías cómo acababas, ¿no? Por supuesto, o sea, y además su formación era en leyes, primero en derecho canónico, en derecho civil. Pero luego, aparte, lo han comentado ya, ¿no? Era un hombre muy curioso que se supo rodear. De hecho, por ejemplo, pues cuando estaba ya retirado en Peñíscola, su médico era un bilbilitano, un judío bilbilitano, ¿no?, un converso, y su arquitecto era un moro.
Claro, no, se hizo rodear quizás de los mejores, ¿no? En vez de discriminarlos por su forma de pensar, por su religión, etcétera, dijo, me da igual tú en lo que crees, me vales, ¿no? Porque eres útil y eres bueno en lo que haces, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que reseñar de él, ¿no? Esa especie como de tolerancia o esa visión de esa sociedad, ¿no? Yo lo considero uno de los primeros humanistas. Siempre me ha parecido un personaje muy interesante, y más cuando ya te enteras lo que tenía en su biblioteca y sobre todo lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, pues en Calatayud fundar un estudio general, que fue de las primeras, casi la primera universidad que hubo en Aragón. Se funda en Calatayud, patrocinada por él, un legado de un noble, pero en aquel momento estaba construyendo la que quizás haya sido la iglesia más maravillosa mujer que ha habido nunca, que es la iglesia de San Pedro Mártir, de Verona, que estaba destinada para albergar como panteón familiar, y de la que hay en la exposición unos grabados de Valentín Carderera y unos pequeños azulejos montados en unas vitrinas, que son muy poquitos comparado con los 3.000 que llegó a tener rodeando el ábside, ¿no? Entonces, si todo el legado del Papa Luna, todo lo que hizo, nos hubiera llegado en nuestros días, sería algo espectacular. Yo, que soy bastante bibliófilo, como Jesús Callejo, nuestro crononauta, que nos gusta casi coleccionar libros, los leemos, ¿no? Pero también coleccionamos. La biblioteca del Papa Luna, que se ha comentado, ¿no? En varias ocasiones por otros invitados aquí en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde Zaragoza, contaba con libros. Siempre nos llama la atención, ¿no? Pero yo creo que estaba tan normalizado en la época, porque Felipe II, Velázquez, tiempo después, ¿no? Ellos también tenían libros de magia, libros que la Inquisición perseguía, ¿no? El Papa Luna también. Al final te das cuenta de que estas bibliotecas, quizás en vez de resaltar eso como algo extraño, es que era lo más normal, ¿no? Este tipo de libros eran muy comunes en las grandes bibliotecas del momento. Y aparte de sus libros que, bueno, consideramos prohibidos o que son como más misteriosos, tenía magníficos libros como pues ediciones de Vitruvio, de arquitectura. Hubo intentos por su parte, ¿no?, de intentar reconstruir el templo del Rey Salomón. Parece que también pues tenía esa idea, ¿no? Sí. Entonces hay cosas muy muy curiosas, ¿no?, que el Papa Luna manejaba fuentes clásicas. O sea, en decir, si nos ha llegado a la actualidad Platón y Aristóteles, es porque gente como el Papa Luna o como Juan Fernández de Heredia tenían bibliotecas fantásticas en las que tenían autores clásicos. O sea, no se quemaron los clásicos, los tenían, estaban y se estudiaban, ¿no? Hay mucho mito con la Edad Media también, con todo esto, ¿no? Sí, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que no se quemaban libros, no, los monasterios se copiaban libros, y es lo que ha hecho que Platón y Aristóteles hayan llegado hasta nosotros a través de esas copias realizadas en las escribanías medievales, ¿no? Porque quizás el hecho de tener libros está marcando también esa inquietud del conocimiento, esa inquietud por saber, y esa inquietud también por compartirlo, ¿no? En el sentido de que, como decías ahora, él creó colegios, universidades. Todo eso está hablando de un humanista, ¿no?, que quiere compartir y expandir ese conocimiento. Estoy convencido, si tenía un médico judío y un arquitecto moro, como decíamos, estoy convencido de que le daba un poco igual, ¿no?, con quién compartir ese conocimiento, ¿no? Lo importante era que aprendieran. Ahí, no sé, por ejemplo, la disputa Tortosa, que también se ha comentado. Y ahora, por ejemplo, pues en Illueca, yo trabajo donde nació, mi trabajo está allí, y bueno, pues todos los días veo a gente que sube a hacer la visita al Salón Dorado, ¿no?, y a la alcoba. Y hay una recreación, entre comillas, de lo que puede ser su biblioteca de viaje, ¿no? Y es que las crónicas hablan de eso, pues de un carro que se abría a modo tríptico, que tenía unos volúmenes que, claro, pues un libro de lectura igual te escachaba la mesilla, que dicen en mi pueblo, ¿no?, porque aquello pesaría como 10 kilos, ¿no? Pero era la lectura ligera. En Peñíscola también estuve una vez, también vi que tenían esa recreación, ¿no? Siempre se ha puesto en valor esa biblioteca del Papa Luna, del que, por ejemplo, pues se conservan cosas en el Escorial y en algunas bibliotecas importantes, ¿no? Pero, bueno, pues que su legado fue fragmentado, es decir, en el momento que fallece, los sobrinos no estaban, y entonces aquello debió ser un poco el saqueo del finado, ¿no? Pero sí que se habla de estos libros. Además, Fray Martín de Alpartir, su cronista, también lo menciona en algún caso, ¿no? Además, estos libros importantes llegaban a lugares que eran importantes, como era Aragón y en este caso Zaragoza, donde nos encontramos, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos ese sutil detalle de que, claro, es la capital de un reino, ¿no? Y como puede ser Madrid o fue en su momento Valladolid.
León, capital del Reino de León. Pues todo ello hace que en estos lugares, ¿no?, pues crezcan, se rodeen de personajes y de familias importantes, ¿no? Y es lo que hace que, bueno, pues en este caso el Papa Luna estuviera quizás en el lugar exacto, en el momento exacto, ¿no? Y en el reino exacto. En el reino exacto. Bueno, yo soy más del Reino de León. Bueno. Pero bueno, nos llevamos bien, ¿no? Nos llevamos No, más pero o menos, bueno, nos llevamos francamente el Reino de Aragón en aquel momento era importante. Y entonces, bueno, pues con sus posesiones en Italia, etcétera, había un flujo en las artes, la pintura gótica fluye y los artistas. Entonces, hemos visto abajo en la exposición ahí tablas góticas con su retrato. Cuando hablaban de tres bustos para Zaragoza que venían de Aviñón, fueron 5. 3 para Zaragoza y 2 para Calatayud. Los de Calatayud, desgraciadamente, en la guerra los franceses siempre desaparecieron. Siempre son los franceses, los pobres, los que se llevan el tema del expolio, pero es así. O sea, lo he dicho antes, todo el legado que este hombre llegó a promover, de estudios generales, nos había llegado a nuestros días, vamos, es absolutamente increíble. Yo, cuando oí lo que decían que tenía que perdonar la Iglesia Católica al Papa Luna, yo creo que tendría que ser el Papa Luna el que tendría que perdonar, en este caso por todo el daño que le infligieron, ¿no? Porque considero que fue un personaje vilipendiado y absolutamente denostado. De hecho, fue perdiendo apoyos poco a poco, incluso sus más fieles al final renegaron de él, como por ejemplo San Vicente Ferrer, ¿no?, que llegó a decir que era un soberbio, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Que es un poco el final de sus días, ¿no?, cuando acaba en Peñíscola, la idea de ser apartado, la idea de ser señalado, y bueno, pues él, no intentemos pensar que lo supo llevar, ¿no?, quizás por esa idea de idealizar al personaje, ¿no?, y decir, bueno, fue fuerte y a lo mejor el pobre hombre murió con una depresión de caballo que hoy no sabemos decir, ¿no? Pero desde luego, así en grandes titulares, ¿por qué? Nos lo podemos imaginar, ¿no? Por ser del antipapa, por ser el papa de Aviñón. ¿Por qué? ¿Por qué al final de sus días no tuvo éxito al final el papado del Papa Luna? Pues sencillamente, creo que se ha dicho sobradamente, fueron motivos políticos, o sea, intereses políticos. Él, yo creo que eligió Peñíscola como un lugar operativo, o sea, él podía salir de Peñíscola en cualquier momento con una galera y moverse por el Mediterráneo, si no se hubiera quedado pues en sus posesiones, en Illoca con sus sobrinos, o en su casa de Daroca, o en su convento de Calatayud. Sí, además, mucha gente quizás, yo decía ahora en broma, ¿no?, lo del Reino de León, claro, Jesús y yo, y Ana, somos de León, pues siempre defendemos nuestro pueblo, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no?, hay que reconocerlo. O sea, por ejemplo, estaba pensando ahora, ¿no?, Aragón tiene frontera con Francia, tiene frontera casi con Italia, tiene frontera con Europa, cosa que Castilla prácticamente no tenía, ¿no? Tenía con Portugal y el mar que le separaba de América, y todo eso imagino que también sirvió pues para tener esa confluencia tan rápida, ¿no?, de pensamientos. Por aquí llega el Camino de Santiago, por aquí entra el románico, por aquí entran todos los pensamientos que luego van reformando un poco la cristiandad en Occidente, ¿no? Claro, y el Renacimiento entra también con estas en el reino, pues con estas visiones, ¿no?, con estos personajes, ¿no? Sobre todo aquí en Aragón hay algunos muy importantes en ese momento y después, ¿no?, que también están relacionados, que son pues los símiles de Urrea, hay familias que luego son reyes de Nápoles y de Sicilia. Entonces todo eso va a generar un caldo de cultivo muy importante en nuestra tierra. Y Zaragoza se convirtió en una capital que era, también decían que era casi la pequeña Florencia, ¿no?, en su momento, antes de la guerra de la independencia. Entonces, bueno, pero todo eso es fruto del mecenazgo de hombres como Pedro Martínez de Luna, ¿no?, y que en su tierra lo dejó un legado que yo a todos los oyentes les recomiendo que visiten, que vengan a vernos a Illueca, que vengan a vernos a Calatayud, a Sabiñán, a Daroca, donde también tiene otro magnífico palacio, y por supuesto a Zaragoza, y a conocer el Mudéjar, que es, yo creo, otro de los grandes legados que este hombre nos dejó, ¿no? Pues desde aquí invitamos a todos los que nos están escuchando ahora, que son unos cuantos, nos constan, que se acerquen a Aragón, a Zaragoza y a todas esas localidades, esos pueblecitos que acaba de comentar nuestro invitado José Luis Cortés, historiador, técnico de cultura y turismo de la comarca del Aranda, del río Aranda.
y que ha compartido con nosotros su pasión, porque ustedes no le veían, pero yo le veía poniendo esos gestos con la cara, abriendo los ojos, con mucha intensidad, porque estaba viviendo totalmente lo que nos estaba contando. Sabemos que le encanta la historia y este personaje tan carismático, el Papa Luna. José Luis Cortés, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este programa especial de Ser Historia que hemos dedicado en esta última hora y 34 minutos. Casi tenemos 59 si nos están escuchando en la emisión de la madrugada del sábado al domingo, y que hemos realizado desde el Palacio Arzobispal en Zaragoza, este Salón del Trono o Salón de los Arzobispos, que nos ha acogido con tanto cariño en este Museo Diocesano, Museo Alma Mater de Zaragoza. Este programa no hubiera sido posible sin la colaboración de la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores, y sobre todo no hubiera sido posible sin todos los compañeros de Radio Zaragoza, que en las últimas semanas han puesto todo su esfuerzo y cariño en que pudiera salir, con todos los contratiempos que ha habido en los últimos días, pudiera salir adelante este programa. Quería dar las gracias especialmente a Chema Tejerina, que es director de Radio Zaragoza, pero aunque no sea el director de Radio Zaragoza, es el director comercial. Quería mandarle desde aquí un abrazo muy fuerte, porque él ha sido el alma mater realmente de todo este proyecto, Lorenzo Gómez, al que quiero que le deis un fortísimo aplauso. Como siempre, hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido, que yo creo que ha estado correcto, ¿no? Por lo menos correcto. ¿Han disfrutado del programa? Muy bien, me alegro un montón. A los mandos técnicos de esta máquina del tiempo ha estado Alberto Gómez. Un aplauso para él también. Y como siempre, Fermín Agustí en la producción, Ana Caballero grabándolo todo en las redes sociales. Un aplauso para ella, otra de León. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con Sofá Sonoro y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias, Zaragoza. Hasta la próxima. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.